El avance tecnológico en las últimas décadas ha sido imparable. De eso, por supuesto, no se puede dudar, pues sobran las evidencias. Las NTIC, o nuevas tecnologías de la información y comunicación, son las que están a la vanguardia de este avance o evolución de la humanidad a través de la ciencia y la tecnología. La electrónica, la informática y las telecomunicaciones se puede decir que constituyen los tres pilares fundamentales para la sociedad digital en la cual ya estamos inmersos, aunque sea en sus albores. Pero ¿qué pasó con la educación? Es decir, con la forma de enseñar y o aprender tal como se imparte el conocimiento en las diferentes instituciones educativas, escuelas, colegios y universidades. Preguntémonos, ¿cómo se enseñan las matemáticas, la física, la química, la informática y las ingenierías en general? Solo por citar algunos ejemplos, muchas metodologías aún corresponden al siglo XIX, ni siquiera al siglo XX, sino al XIX. Veamos por qué. Bienvenidos a este nuevo vídeo de Multiversidad Matemática. ¡Comenzamos! Para simplificar el asunto y no hacer demasiado largo este vídeo, solo me voy a referir al proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Y de ahí vamos a inferir a las demás ciencias complementarias. Podemos hablar de la física, las ingenierías, la informática, etc. Pizarras, tizas, bancos o asientos en columnas y la clase magistral aún siguen siendo la forma más común, digamos, de desarrollar una clase. Bueno, algunas instituciones educativas realizaron innovaciones tecnológicas. Por ejemplo, hoy se disponen de pizarras acrílicas, marcadores de agua en vez de tizas, data shows o televisores de pantallas gigantes en vez de los papelógrafos o proyectores de transparencias. Y eso, por supuesto, está bien, y muy bien, sin lugar a dudas. Y es así como se desarrollan las clases de matemáticas. Veamos con un ejemplo. El profesor, docente, maestro, catedrático, facilitador o como se quiera llamar, en el caso de las matemáticas, sigue dando clases magistrales. Es decir, brinda la teoría y usa el pizarrón para explicar la técnica de las matemáticas. Por ejemplo, cómo encontrar la raíz cuadrada, cómo factorizar un polinomio, cómo derivar o integrar una función, etc. Se enseña la técnica. Pero la matemática es mucho más que sus simples técnicas. En la tarjeta que aparece aquí arriba, dejo el enlace para que veas el vídeo donde hablo sobre qué son las matemáticas y ahí puedes consultarlo. Ahora retornemos al tema. Prácticamente podemos decir que nada o muy poco ha cambiado de las clases magistrales en el PEA, ese proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Y eso lo puedes verificar también en los diferentes canales de las redes sociales donde se enseñan las matemáticas. Y confieso que yo también caí en ese pecado mortal de enseñar así, de esa manera, las matemáticas. Bueno, ahora estoy cambiando de paradigma. Afortunadamente, con la emergencia de las neurociencias y su gran aplicación en la educación, denominada la neuroeducación, además de la inteligencia artificial, con su rama del machine learning, y su subrama importante, el deep learning o aprendizaje profundo basado en las redes neuronales, pues todo esto está cambiando. Veamos por qué. Pero primero definamos qué es la neuroeducación, así someramente. Aquí te explico de manera resumida. Pero en el canal adjunto, hermano denominado Educartes, pues ahí vas a desarrollar, vas a encontrar tú en todo caso mucho material sobre lo que es la neuroeducación. Ahí subo vídeos referentes a este tema. La neuroeducación o neuropedagogía, como lo denominan algunos, surge de la confluencia de tres ramas de la ciencia: las neurociencias como tal, la psicología cognitiva y la pedagogía. El aporte de las neurociencias al estudiar cómo aprende el cerebro fue fundamental para que surja el nuevo paradigma educativo o neuroeducación. Hoy se conoce ya mucho más a detalle todos los procesos neurocognitivos o gran parte de los mismos que suceden mientras nosotros aprendemos, desaprendemos y volvemos a aprender, es decir, reaprendemos algo. Así que llegó el momento de aplicar todo este conocimiento
a lo que se denomina las neuromatemáticas, es decir, enseñar y aprender matemáticas desde la neuroeducación. Para eso veamos la lateralización de algunas funciones cerebrales. Fíjate, aquí te muestro al cerebro y sus dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo, pues, ¿para qué sirve? ¿Qué es lo que hacemos ahí? ¿Qué hace nuestro cerebro ahí? Este está destinado al movimiento o al control del lado derecho del cuerpo humano. Este hemisferio es secuencial, lineal, está ligado al lenguaje hablado, al lenguaje escrito, al simbólico si quieres, a la matemática, a la lógica. Esta parte es lo analítico, lo objetivo, y está ligado también con el razonamiento. Mientras que el hemisferio derecho, este es el que controla el lado izquierdo del cuerpo. Y en esta parte están funciones muy importantes como ser el sentido musical, el sentido espacial, el sentido del arte, lo sintético, lo subjetivo, lo intuitivo. Aquí está la creatividad o la parte creativa que tenemos, la imaginativa, el lenguaje no verbal o corporal y también los sentimientos y emociones, que podemos llamarlo la inteligencia emocional. Otras características emergentes según la neuroeducación para enseñar y aprender, en este caso particular de las matemáticas, son las emociones y la repetición con novedad. Veamos por qué. Por muchísimos años se consideró que en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas y de las ciencias duras en general, pues solo primaba lo racional, es decir, lo intelectual. Nada que ver con los sentimientos y emociones que experimentaba el educando. Por eso, a las matemáticas, la física, la química y las ingenierías en general se las catalogó como ciencias duras, comparadas con las ciencias humanísticas, sociales y de salud, que se las llamó las ciencias blandas. Pero con la neuroeducación se comprobó que realmente para aprender las matemáticas, pues es necesario que también entren las emociones en el PEA. Y cada docente debe diseñar sus estrategias didácticas, en este caso neurodidácticas, no solo basadas en la inteligencia lógico-matemática, digamos propuesta por Gardner, sino también basadas en la inteligencia emocional. Solo así se consigue llegar al aprendizaje significativo propuesto por David Ausubel, y más aún al aprendizaje profundo que se fundamenta en el deep learning de la inteligencia artificial. En la presente imagen pues podemos apreciar las ecuaciones que ligan a las variables racional y emocional para aprendizajes superficiales y profundos de las matemáticas. Fíjate, te muestro aquí la componente racional, hemisferio izquierdo, más la componente emocional, hemisferio derecho, trabajando ambas conjuntamente, esto va a dar lugar al aprendizaje profundo de las matemáticas. No te olvides esta ecuación de la neuromatemática, de la neuroeducación. Veamos ahora sobre la repetición con novedad. Pero antes tenemos que conocer cómo se produce el aprendizaje o reforzamiento de un nuevo conocimiento mediante la plasticidad cerebral, es decir, el cómo aprende nuestro cerebro. Eso es algo que expliqué en un vídeo que tenemos también aquí, de cómo aprende el cerebro. Pues fíjate, tenemos las redes neuronales. Cuando uno está aprendiendo un tema nuevo, ahí se van formando en nuestro cerebro lo que se denomina las redes, esas conexiones sinápticas o redes Hebbianas. Entonces acá las neuronas se van uniendo unas con otras, ¿no? Ahí aparecen las nuevas sinapsis, las redes de aprendizaje como tal. Cuando uno empieza a repite ese conocimiento, fíjate, ahí se van consolidando o ampliando esas redes. Más neuronas, podemos decir, se van sumando a las redes ya existentes. Pero esta repetición tiene que ser con novedad. No tiene sentido repetir lo mismo de una sola manera, sino aquí entran diferentes técnicas, por ejemplo la VAC, ¿no? Que es visual, auditivo, kinestésico. Pueden entrar también las inteligencias múltiples de Gardner, estamos hablando de la taxonomía de Bloom, etcétera, ¿no? Con los paisajes de aprendizaje. Ahora, cuando no se repite o no se hace uso de estas redes, pues poco a poco las redes se van desarmando. Y es ahí donde se produce lo que se denomina el desaprendizaje. Esto es olvidar. Pues cuando las redes, las neuronas ya no están conectadas entre sí, ahí surge el olvido, ¿no? Uno se va olvidando lo que ha aprendido. Entonces, para lograr un conocimiento profundo hay que repetir, cuestión de consolidar estas redes neuronales.
para ir ampliando las mismas. Pero fíjate, ¿te imaginas combinar para enseñar y aprender de las matemáticas las neurociencias con la inteligencia artificial, que está hoy en día muy en boga, representada sobre todo por el Deep Learning? Y de esto te hablaré a continuación. Comenzaremos definiendo brevemente lo que es la inteligencia artificial y la rama que nos interesa, el Machine Learning, y todavía mucho más, digamos, el Deep Learning, traducido como aprendizaje profundo, que podría ser un aprendizaje mucho más significativo que el propuesto por Ausubel. La inteligencia artificial, en términos sencillos, no es nada más ni nada menos que la inteligencia de las máquinas, de manera análoga a la inteligencia que poseemos nosotros, los humanos. O en otras palabras, es la inteligencia que se lo dota a las máquinas con el fin de automatizar actividades intelectuales. En ese sentido, la inteligencia artificial consta de varias ramas, como la lógica difusa, las redes neuronales, el data mining, la minería de datos, las redes bayesianas, los sistemas expertos, la visión artificial, la robótica, etc. Pero lo que nos interesa se denomina el Machine Learning, traducido como aprendizaje automático. El Machine Learning es una rama de la inteligencia artificial que hace que las computadoras aprendan sin necesidad de ser programadas de manera explícita. Esto significa que no necesitan los códigos o reglas que generalmente un programador suele dotar a las mismas para que cumplan una determinada función. ¿Y todo por qué? Porque tienen la capacidad de cumplir sus funciones automáticamente. Lo que generalmente se hace con el Machine Learning es desarrollar algoritmos para que cada problema que se quiera resolver, pero digamos, estos algoritmos son de predicción, son algoritmos predictivos, es decir, aprenden de los datos suministrados. Y en esta parte de su aprendizaje van buscando patrones o ciertas tendencias que ayudan a comprender lo que yace oculto dentro de ese conjunto de datos. Finalmente, esto lleva a desarrollar un modelo matemático, o pueden ser varios modelos también, destinados a la predicción o clasificación de determinados elementos. Ahora, dentro del Machine Learning, o como una rama de este, se encuentra el Deep Learning, o aprendizaje profundo, mismo para nosotros de sumo interés, porque está relacionado ya con la neuroeducación. Y como lo expliqué cuando hablé sobre cómo aprende nuestro cerebro, que lo hace mediante la formación y consolidación de redes neuronales, el Deep Learning también actúa, digamos, de la misma manera, de manera análoga, pero con redes neuronales artificiales. Veamos más al respecto. Las redes neuronales artificiales son una analogía de las redes neuronales biológicas. Al menos, digamos, intentan imitar la actividad en capas de neuronas que disponemos acá en nuestro cerebro. Y más específicamente en la neocorteza, que es la parte del cerebro donde emerge el pensamiento. Y así como cuando aprendemos, en nuestro cerebro se forman redes neuronales, denominadas las redes gevianas, las redes neuronales artificiales también tratan de imitar este proceso, aprendiendo, digamos, estructuras jerárquicas y niveles de representación y abstracción que les permiten comprender los diferentes patrones de datos provenientes de varias fuentes, tales como vídeos, imágenes, textos, audio, etc. La estructura básica del Deep Learning son las redes neuronales artificiales que te describí anteriormente. Ahora podemos definir al Deep Learning como la capacidad de aprender automáticamente que tiene una máquina o computadora para representar esas características identificadas en múltiples, digamos, niveles de abstracción. En otros vídeos más específicos les explicaré, digamos, mucho más, ya sea a detalle y con ejemplos concretos de lo que es y cómo trabaja el Deep Learning y su relación con la neuroeducación. Por ahora, solo les diré que la parte práctica del Deep Learning, aplicada a la neuroeducación, lo realizaremos por ejemplo, con el Keras, que es una biblioteca de código abierto para crear redes neuronales, el TensorFlow, que es una plataforma de código también abierto para el aprendizaje automático, y el Python, ¿no?, que está de moda hoy, un lenguaje muy sencillo de leer y escribir debido a su alta similitud con el lenguaje humano. Dentro del Deep Learning hay muchas formas de aprender, muy similar a lo que sucede en el mundo de nosotros, de los humanos.
pero eso lo dejo ya para otro video, ¿de acuerdo? Bien, culminando ya este video, pues te invito a suscribirse al canal de Multiversidad Matemática si es que aún no lo has hecho, y también activa esa campanita que aparece para que recibas los otros videos que vamos sacando de este tema o bien otros temas que están relacionados siempre a la matemática, a la física, a la ingeniería, en fin. Y también comparte este video si te ha gustado, pones un like y comparte con tus amigos, compañeros, profesores, etc. Me despido enviándoles un saludo de paz profunda hasta el siguiente video de Multiversidad Matemática. Bye.